Desde aquí se escupimos ya. Me voy a bajar aquí un momento para presentar y sobre todo dar la bienvenida en nombre de la facultad a la asociación Romero Esteo, que viene esta tarde con su ciclo que están haciendo del Festival de Otoño Cultural, y en esta ocasión, en una de las facetas del que es más conocido como dramaturgo Miguel Romero Esteo, también es el periodismo, y están haciendo un ciclo que cuenta con profesional y que reflexiona sobre cuestiones del periodismo, y estamos acogiendo aquí en la facultad en concreto sobre una cuestión que yo creo que es bastante fundamental y que no nos gustaría olvidar, como es el periodismo cultural, porque al final es una especialización periodística de la que todos al final, por un gusto, por otro, puede ser el cine, pueden ser los videojuegos, puede ser el cómic, puede ser el teatro, la literatura, la música, pero siempre es algo que nos va a interesar. Y no queríamos dejarlo de lado en la facultad, por lo que la propuesta de la asociación la agradecemos enormemente y creemos que va a ser muy útil para nuestro alumnado, porque nos interesa muchísimo que desde el ámbito profesional pues le expliquen y les cuenten todo lo que vosotros necesitéis saber sobre lo que es la práctica de esta especialización periodística en este caso. Por lo tanto, lo único que hago, aparte de daros la bienvenida a todos y a todas, es animaros a que en el momento ya en que haya una fase de preguntas, aprovechéis que tenéis aquí esta oportunidad y preguntéis, y todas las dudas que tengáis las aclaréis, y que bueno, paséis una buena tarde con esta actividad que nos complace mucho el albergar. Así que, sin más, os dejo ya con la moderación de esta charla a cargo de Manu Collado, y bienvenidos esta tarde y bienvenidas. Gracias. Hola, buenas. Bueno, quería empezar agradeciendo a Natalia Meléndez y también a Antonio Cuartero por la apertura y por el hospedaje de este coloquio. Gracias también a la Facultad de Comunicación y a la UMA, siempre presente los otoños Miguel Romero Esteo, y sobre todo pues gracias al presidente de nuestra asociación, Rafael Torán, que no sé dónde está ahora mismo, está allí, que hace un trabajo inmenso por mantener viva la memoria de Miguel Romero Esteo, y se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, para quien no lo conozca, quizá para muchos os suena a chino, ¿no?, el nombre de Miguel Romero Esteo, pues fue como ha dicho bien Natalia, pues un dramaturgo muy influyente en la escena malagueña y andaluza. Fue ganador, entre otros premios, del Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra, que fue muy rompedora, muy vanguardista, totalmente inclasificable. Y la verdad es que uno, cuando lo intenta leer, cuando se intenta aproximar a Romero Esteo, pues no puede evitar hacerlo sin dañarse un poco, ¿no?, sin romperse un poco y sin pasarlo un poco canutas, pero con placer al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, también, como también ha dicho Natalia, pues tuvo una fuerte actividad literaria en todos los ámbitos, aparte del de dramaturgo, desde la poesía, pues pasando por la narrativa, el ensayo, y también pues tuvo una fuerte actividad periodística. Al final él estudió también periodismo y ciencias políticas, y bueno, pues trabajó, por ejemplo, con medios como Nuevo Diario de Madrid y muchos otros. En el otoño en este quinto otoño Miguel Romero Esteo, pues cada uno de estos otoños los dedicamos a una de sus facetas. Este año ha sido la de periodismo y un poco también la de investigación dramatúrgica. Y durante todo octubre pues hemos tenido eventos afines, como la ponencia de Ramón Soto, que también está por aquí, sobre la labor periodística de Romero Esteo, también mesas redondas con profesionales del sector, moderadas por Inmaculada Jabato, por La Costa, por Cristina Mena. El diálogo este sí os sonará más, supongo, Pablo Bujalance, de Málaga hoy, ¿no?, con el catedrático de periodismo de esta universidad, con Juan Antonio García Galindo. Y ya en noviembre, una representación basada en textos de Laura Tartesos en la Universidad de Cantabria. Esta misma mesa que yo modero, y en los próximos días pues tendrán lugar el programa de investigación dramatúrgica y el acto de clausura con la actuación de Andrés de Jerez, que para quien os guste Califato 3×4, pues os recomiendo que vayáis al Cementerio Inglés, que creo que lo vais a gozar, vamos.
Y bueno, y la idea de esta mesa en concreto pues surge de que ya llevo un tiempo combinando, como Romero esto también un poco, pero con mucho menos talento, mi actividad como profesor de filo, de L, como dramaturgo también afincado aquí en Málaga, y con una de mis grandes pasiones, que es escribir artículos sobre cine, sobre cómics, sobre videojuegos y sobre cultura pop en general para diferentes medios especializados. Y por el camino pues me he ido topando con cosas tan interesantes como la difunta revista Break, la difunta revista Break, una revista trimestral que durante 2021 y 2022 hizo las delicias de todo aquel interesado por la cultura pop. Yo creo que todavía se puede comprar, ¿no, Juan Carlos? ¿Todavía? ¿Qué? ¿Se puede comprar? Sí, está en tiendas. De hecho, va bien que la compres las que quedan. Luego por Wallapop se revalorizará y esas cosas. Claro. Bueno, y fue fundada junto a Saida Herrero, fue fundada por el aquí presente Juan Carlos Aroz. ¿Qué pasa, chavales? Quien actualmente pues escribe sobre videojuegos en la revista Games Tribune, es redactor en Softonic, humorista, como lo veis, también. Y ha escrito también para medios generalistas, que también os sonarán más, como La Vanguardia, y además es cineasta, y todo esto con 29 años. ¿Qué asco das? Gracias. Con 20 Igualmente. Con 20 años todo esto. Bueno, es todo lo que quise hacer, todo lo que quise ser antes de los 30 lo eres tú. O sea... sí, pobre también. Pero bueno, sí, bueno, no he parado, pero al final hacer muchas cosas tampoco significa nada. O sea que, bueno. Y bueno, también dentro de la redacción de Break pues, tuve la suerte de compartir pluma con Marta García Villar, que está aquí presente, y con Alberto Corona. Marta pues, es doctoranda en literatura transmedia en esta universidad. Es docente en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Escuela del Videojuego de Málaga. Colabora en diferentes medios especializados en cine, literatura y videojuegos, como la revista Manual, Making of, Games Tribune y un largo etcétera, que es tan largo, Marta. Y además pues, ha escrito varios libros como sobre estudio Ghibli, sobre la figura de Hayao Miyazaki, quizá el más destacado, Mi vecino Miyazaki, ¿no? que lo vas a reeditar. Novena edición. Sí, está aquí. Sí, en fin. Si alguien esta mañana en Madrid está invitado a la presentación, pero hay que ir rápido. Pero ahí sí. Y también ha escrito libros, que para quien nos guste de Final Fantasy, pues ha escrito un par de libros al menos, creo, ¿no? De Final Fantasy. Y también se pueden adquirir en librerías varias. Y bueno, pues por esta razón también me gustaría decir de ti, qué asco me das, pero como eres tremendamente amable, sería como pegarle una paliza a una foca bebé y prefiero no hacerlo, prefiero no hacer ese tipo de cosas. Me han llamado a veces como cookie cual nutria, lo de foca bebé también me parece muy mono. Pero te iba a decir que igual que Juan Carlos ha dicho lo de pobre también, yo te podría decir estresada también, o sea que podemos ir añadiendo, pero bueno. Sí, equilibrio en la vida ante todo. Hablaremos de esto a lo largo del coloquio. Y luego tenemos a Alberto, que escribe para el medio que fraguó mi adolescencia cinéfila, que es Cinemanía. No sé si para ti también fue algo así. Sí, claro. O sea, al final Cinemanía como que era la revista de cine que solías comprar junto con Fotogramas, supongo, cuando te empezaba a interesar el cine, no sé, a principios de los 2000, supongo. Era como se hacían antes las cosas. Pues también escribes para el periódico para el que siempre he querido escribir, que es diario.es. Y para infinidad de webs especializadas como Anait, donde haces los análisis que siempre he querido hacer sobre cine y videojuegos. Y como veis, pues bueno, no soy nada envidioso, no me corro de la envidia para nada. Pero cómo no hacerlo, querido Alberto, si tienes... Lo del libro también, ¿no? Claro, eso es. Ahí vas ahora, ¿no? ¿Cómo no hacerlo si también has escrito no solamente un volumen 1, sino un volumen 2 de la otra Disney, que es un libro, un ensayo, en el que desgranas pues, todos aquellos productos de Disney que muchas veces no consideramos que lo son, pero que sí que lo son realmente, ¿no? El muñeco de alquitrán, por ejemplo, que era uno de mis favoritos. El muñeco de Canción del Sur, dices. Sí, bueno, yo lo llamo el muñeco de alquitrán porque lo tengo en unos libritos de estos blancos de Disney. O sea, eres fan de Canción del Sur. ¿Tú veías Canción del Sur de niño? Me gustaba, tío. O sea, ¿qué quieres que haga? Cancelado. Luego de niño. O sea, quiero decir. O sea, pero cada uno tiene... Sí, no podemos controlar nuestras infancias, ¿no? Exactamente. Y bueno, y encima también tienes ese bigote tan varonil que me da tanta envidia y que te queda solamente bien a ti.
Es decir, a ningún hombre le queda bien en el mundo Confirmo. nada más que a ti. Bueno, bien. Y- Por presumir de libro y de bigote. Y de bigote, exactamente. Y bueno, en fin, como decía, he tenido la suerte estos años de conocer a gente genial, gracias a mi actividad como articulista cultural, y quizá una de las figuras que más respeto y admiro sea la de Tamara Arillo, que quizá, por supuesto, Tamara, por supuesto, que es una periodista al servicio de esta universidad, por obra y gracia de esta universidad. Y es una de las titánicas cabezas visibles de mi evento cultural favorito del año en Málaga, que no es otro que el Festival de Cine Fantástico de Terror, el fanzine de la UMA, y que acaba de cerrar su 33ª edición, con una programación que alguien lo tendría que decir, porque creo que no se dice lo suficiente, una programación magnífica, y que ciertos festivales con más presupuesto de la ciudad no le llegan ni a la altura de los zapatos. Sí, ya. Yo como no albergo ninguna esperanza, lo digo yo. Gracias, te lo agradezco. Y la verdad es que es una actividad súper gratificante ir como acreditado de prensa al Festival de Cine Fantástico, sobre todo porque no tengo que trabajar prácticamente. Quiero decir, voy acreditado por prensa y lo único que hago es ver pelis magníficas, y cuando tengo que hacer algo para el medio para el que voy, lo que hago es coger tus notas de prensa, hacer un copy-pega y... Gracias. Bueno, mira, que eso significa que no lo hago tan mal. Claro, Bueno, no, es que a ver, cuando no puedes superar lo que ya está hecho, pues solamente te queda imitarlo, Tamara. Entonces... Y bueno, se me ocurrió reunir a todos estos ilustres millennials ignorantes. para venir a hablar un poco de periodismo cultural enfocado al cine, a los cómics, a los videojuegos, a la cultura pop, a las cosas que nos mueven, y cómo se me ocurrió a partir de que creo que hay un cambio de paradigma ya, una vez viene ya entrado, cuando ya irrumpe bien Internet, y está al alcance de todos, y con los fenómenos fan, yo creo que lo que antes se consideraba algo nerd, algo friki, algo un pulp fiction, básicamente, cosas de baja categoría, pues se convierte en algo que es idolatrado por muchísimas personas, ¿no? Y al final, pues, en las secciones de cultura de los periódicos, pues han ido colonizando, hay siempre suplementos, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, pues, Vandal en el español, por ejemplo, han ido colonizando los medios generalistas, y también han ido apareciendo con el tiempo, pues, medios muy especializados, muy interesantes, y en los que todo aquello que se decía sobre este tipo de género, que era considerado baja cultura, pues ha demostrado, pues, ser falso, ¿no? Y esa distinción entre alta y baja cultura finalmente se ha ido diluyendo y la ha ido comiendo el terreno. Esa baja cultura o supuesta baja cultura la ha ido comiendo el terreno a la difusión de lo que está considerado underground, ¿no? Muchas veces. Y no hay más que ver, por ejemplo, pues en Málaga mismo, que quedan muy pocas ya secciones, por ejemplo, de crítica de teatro, ¿no? Antes, que a lo mejor poblaban más en el siglo XX, ¿no? Poblaban más las secciones de cultura, pues ya se van perdiendo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y en favor de esos suplementos sobre videojuegos, sobre cine, sobre cómics, sobre cultura, digámoslo entre comillas, friki, ¿no? Y bueno, quería empezar preguntándoos si creéis a qué creéis que se debe esta mutación, si realmente creéis apasionadamente como yo que se ha terminado ya de llegar a eso, ¿no? Y si creéis que es tan palpable, como digo, todavía sigue en un segundo plano. Venga, a ver, empezar. ¿Quién empieza? Sí. Venga, pues yo aquí primero. Diría mi respuesta apasionadamente igual que a la tuya, entonces por aquí. Gracias. También creo firmemente que, no te voy a decir si hemos llegado ya hasta el punto de esa disolución, es que estaba pensando en un verbo o en un participio para decirlo, se ha diluido, se ha difuminado, quizá difuminado también bien esas fronteras entre alta y baja cultura. Yo también soy una defensora de esa idea, y en la que se debe, pues creo que también es todo un proceso gradual que va creciendo. Creo que en primer hito, pues a ver,
Al fin y al cabo, ese debate de la alta y la baja cultura es un debate que está anclado en lo político, en la separación de clases, en que solo había una cultura reservada para una élite que podía permitirse el acceso a la misma, pero luego entonces se distinguía la baja cultura asociada a lo popular, cultura de masas. Si algo que es de masas no está reservado a una élite, con lo cual ya hay una distinción clara. Creo que hay, por ejemplo, entonces la llegada como primerito claro tecnológico. Nosotros, además, los millennials que hemos crecido entre vivir sin Internet y con Internet, vemos la división. Pero claro, ese primer hito sería pues esa difusión, esa normalización, esa llegada de Internet a todos los hogares, o de entrada. Luego tendríamos ya, a nivel de audiovisual, también ya me inclino por la llegada de las plataformas. O sea, antes ya teníamos acceso a cine en casa. En primer lugar, la llegada del formato doméstico, canales privados o no canales privados. Ahora ya plataformas que se están extendiendo mucho más. En primer lugar, pues Internet, difusión de medios digitales, y ahora también a nivel de cine hemos llegado a las plataformas. Entonces ya, y si ya nos apuramos en videojuegos, hemos vivido lo de tener que comprar a lo mejor un videojuego 2 al año en formato físico por ser una consola única exclusivamente, ahora poder tener un servicio como Game Pass con servicio de suscripción, ¿no? El servicio de suscripción creo que también pues, ha posibilitado esa difusión, digamos. Entonces ya las fronteras, con esa revolución tecnológica, pues digo revolución que habréis vosotros nacido ya en ella, pero digo que todavía los millennials que estamos ahí un poquito entre pasito no pasito, en ello que vivimos los dos momentos, hay un hito muy claro en eso, en esa llegada de Internet, claro. Y le voy a pasar la pelota a Juan Carlos, porque recuerdo que con la fundación de... No por nada, sino porque lo asocio a Break muchísimo. Sí. Y desde, como tú decías, la difunta Break, la queremos muchísimo, pero a mí una de las cosas que más me gustaba de participar en este proyecto, en esta revista, esta publicación, era que esa frontera también de la baja y la alta cultura también se posicionaba en el primer momento como como lo he dicho antes, ¿no? Que se diluía, que se difuminaba. Y eso en Break se planteaba también del principio, ya un poco. Nosotros... Creo que mi generación eso lo ha ido asimilando muy bien, creo que ya la vuestra o la mayoría de los que estáis aquí lo tiene muy asimilado, pero yo recuerdo que en Break además se planteaba muchísimo así. Sí, o sea, la idea de Break de la revista nacía de eso, ¿no? De esa transformación, de cómo se va diluyendo esa frontera, ¿no? Y viene a nivel personal de varios momentos que he sufrido o que he vivido a lo largo de mi trayectoria como periodista, en diferentes contextos y en diferentes medios que nunca terminaba de entender, porque venía aparte de venir de clase baja y que eso tiene mucho que ver con el tema de la alta y baja cultura, de no entender cómo funcionan los medios tradicionales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, uno de los momentos que recuerdo más de esto es que estaba comenzando a trabajar en Playground, que era un medio muy alternativo, muy guay, que no sé si os acordáis, en 2015 y tal, que como que explotó mucho lo que venía siendo el periodismo tradicional en aquel momento, y es donde empecé a currar. O sea, yo terminé la carrera en 2016 y ya en 2015 ya empecé a trabajar allí. Entonces era como, bueno, que ya muy rápidamente estaba un poco en la rueda. Y recuerdo que una chica de mi edad, que ahora es escritora, le va muy bien, no voy a decir nombre porque me cae muy bien y no es su culpa que me dijera esto, me vino un día que yo estaba escribiendo sobre videojuegos y me dice, a ver, está muy guay esto que haces, pero tienes que tener en cuenta que nunca habrá un Guerra y Paz en videojuegos, ¿no? Algo así. Y yo pensando, ¿cómo? Digo, no entendía esta analogía en absoluto. Primero porque es un medio en el que cabe todo, cabe literatura, cabe cine, cabe música, cabe absolutamente todo, entonces como pues de hecho lo tienes más fácil, ¿sabes? Que no es un sitio donde solo tienes para escribir. Y luego porque me fascinaba, ¿no? Que ese elitismo que ella tenía, con 22 años tendría en ese momento, pues chocaba mucho con el contexto en el que estábamos. Pero, o sea, que existía y existe hasta en diferentes edades. Luego otro de los momentos más claros, bueno, cuando estuve trabajando en La Vanguardia también, que había una sección o sea, comenzaron a hablar de videojuegos exclusivamente primero en digital, que es como no tiene espacio en el papel, y estaban dentro de la sección de tecnología, ¿no? Y yo ya comencé a preguntar, así como que no quiero la cosa, yo era un poco un diablillo en esa redacción.
oye, ¿y por qué no están en cultura? ¿Sabes? Entonces ya se generaba y bueno, he vivido así muchos más momentos, me podría poner pesado, pero siempre ha estado eso, ¿no? Que en los medios generalistas la cultura es lo que es, o sea, es cultura, alta cultura o llámalo lo que quieras, porque el cine sí que más o menos ha ido filtrando en estos huecos, pero no Marvel, ¿sabes? O sea, es total. Luego en Fotogramas, que también estoy trabajando allí, no hablaban de anime, ¿sabes? Y que me parece lógico, porque al final bueno, hablaban de cine más en cine, pero a la que les propuse un par de temas de anime comenzó a funcionar mucho. O sea, teníamos más visitas que ningún otro tipo de artículos, comenzaron a abrir mucho esa veda. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y en Peligroso me pasa lo mismo con el cine de Marvel y demás. Y entonces yo creo que esta difusión está un poco pues, porque da dinero. O sea, quizá más que, en primer lugar, más que hablar de teatro y demás, ¿no? Al final, tú antes cuando comprabas el periódico en papel, lo comprabas todo. Entonces, lo que te metieran ya más o menos es lo que había. Pero al democratizar un poquito la cultura, pues se ha dado espacio a muchos tipos de productos, para mal también en muchas cosas, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y un poco Break nacía de eso, ¿no? De decir, oye, está muy guay hablar de Jim Jarmusch y está muy bien hablar de anime y está muy tal, y todo entra un poco. Y de Operación Triunfo, que no sé si lo visteis anoche, pero también entra ahí, o sea, está todo genial y hay que empezar a quitarse complejitos porque al final viene de estar acomplejados, que la gente... Bueno, y bueno, y también la difusión esto es que la gente se va muriendo, entonces pues al final a nosotros nos va a pasar, no queda otra, entonces pues eso, pero bueno. Yo por mi parte sí que con el tema del debate de la alta y la baja cultura, yo es un debate con el que te siento cierta reticencia porque me da a mí la sensación de que la conversación cultural está condenada a volver constantemente sobre un debate que a mí me da la sensación que está superado desde por lo menos los años 50 del siglo pasado, con una cosa que se llama la sociedad de masas. En el momento en que se establece tal concepto como la sociedad de masas, las posibles divisiones en torno a la clase o en torno a los públicos o en torno a las propias formas artísticas se difumina. Al final, Juan Carlos está un poco ahí dando con la clave. En el momento en que una redacción de personas mayores de 60 años descubren que el anime da dinero, pues van a hacer cosas de anime. Y eso lo hacen porque tal división se ha difuminado, e insisto, y eso es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Yo suelo poner el parteaguas en torno a la sociedad de masas porque es cuando ya directamente la modernidad, con todas esas divisiones de cultura, se queda prácticamente agotada y todo se estratifica, pero también lo que podría... Hablando en lo que más controlo, que es el tema del cine, claro, lo que ocurre en los años 70 con todo lo del blockbuster, todo lo de Star Wars, claro, estamos hablando de... O sea, ¿tiene hoy en día sentido considerar que una persona es friki porque le gusta Star Wars? Y no tiene sentido ahora, pero tampoco lo tenía en su día. En su Star Wars ha dado dinero siempre. El tema está que, como la propia estratificación a lo que nos ha sobrellevado todo este perfeccionamiento de la maquinaria capitalista, pues nos gusta sentirnos especiales dentro de nuestra tribu. Nos gusta sentir que a nadie más le gusta Star Wars. Nos gusta sentir que a nadie más le gustan los videojuegos. Tenemos una peli absolutamente espantosa como Ready Player One, diciendo, wow, los videojuegos son como súper especiales y todos los gamers estamos como metidos en desvanes, flipando con guiños de los 80. Y eso evidentemente no es así, es una fantasía identitaria propia de cómo se ha ido articulando la cultura desde los años 50. El hecho de que surjan de vez en cuando medios como Break, con todo mi respeto a Break, yo he currado en Break, no deja de ser simplemente eso, una respuesta de mercado, en el sentido de, como periodistas o como profesionales o como empresarios, intentamos ver el nicho de mercado en el que nos podemos manejar. Entonces, lo que ha venido ocurriendo, el tema de los videojuegos particularmente es muy interesante a ese nivel, porque es verdad que el cine, por ejemplo, esta desvirtuación de lo que es el buen cine y de lo que es el cine espectacular, sí que se empezaron a hablar en torno a los años 60, 70, críticos como Pauline Kael o como un tipo que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sobre todo Pauline Kael, que era una crítica de cine que empezó a hablar en los 70, empezó a defender el cine basura. Claro, defendía el cine basura en base a un impulso
populista, como lo que podría hacer un Carlos Bollero, diciendo que está apartando el cine de las élites. Pero el tema está que esas élites no existen. Esas élites son un invento del capital, como todo, porque al final lo que quiere el capital es que todos nos sintamos cómodos dentro de burbujas. Entonces, yo por lo que siempre he abogado como periodista y como crítico cultural es salir de esas burbujas, pensar en una cultura que es absolutamente para todo el mundo y no insistir en levantar barreras, porque no tiene por qué haberlas y porque de hecho ya no existen. El mero hecho de que existen es simplemente porque el capital se encuentra más cómodo en ese sentido. Y entonces yo por eso sí que es algo de lo que discuto mucho, en plan de pero ¿qué sentido tiene considerar que una peli de Marvel es peor que una peli pues, de Jim Jarmusch, que decía antes Juan Carlos? No tiene ningún sentido. El sentido está en que igual de Marvel es en, yo qué sé, pues en la hobby consolas y de Jim Jarmusch pues a lo mejor leer en Caimán, en Calles du Cinema, pero da igual, son estratificaciones. Entonces yo en mi trabajo yo siempre he abogado por difuminar las fronteras porque las fronteras están difuminadas. Y es verdad que el tema de los videojuegos en ese sentido es más complejo porque también los videojuegos se tienen que pegar con una pega que siempre han tenido con la que no contó el cine, que es su arraigo tecnológico y que se entienda como una tecnología. Pero bueno, ese es otro tema, si queréis luego lo hablamos, el problema de los videojuegos y demás. ¿Tamara? Yo es que ya poco más puedo añadir de lo que han dicho. Y además yo es que trabajo encima para un festival de cine fantástico, o sea, es que habrá algo más simbólico, ¿no? Más etiquetado claramente como friki que el cine fantástico, que el cine de terror, que el gore, que la serie B, o sea, no hay manera de... O sea, yo ahí sí que voy la línea de Juan Carlos y lo que ha dicho, que ha influido mucho el relevo generacional y que las demandas del público. Al fin y al cabo tienes que dar lo que la gente quiere ver y los gustos van cambiando. Y también nosotros nos hemos quitado esas etiquetas de friki, ¿no? Y esos complejos. Hemos sacado también un poco de... Lo hemos llevado con orgullo, ¿no? Y al fin y al cabo se tiene que equiparar porque no hay otra manera. Porque hay que... ¿Quién dice qué es la alta cultura y quién dice qué es la baja cultura? Porque de aquí a 50 años, ¿qué van a ser de los videojuegos? Porque vamos a estar hablando de esto. Seguramente haya otras cosas. Juan Carlos, ¿te ha vuelto a decir algo tu amiga sobre lo de Guerra y Paz una vez salió de las sofás? Quiero decir... No he hablado con ella, sé que ha tenido un hijo, así que estará ocupada con otras Seguro que cosas. habrá visto la serie. Está en Guerra y Paz ahora. Está en Guerra y Paz ahora. No, pero era bastante paradigmático con esa situación, ¿no? Porque al final estamos en un lugar con toda gente entre 20 y 30 tacos, que era como muy hipster, y que en esa época eran hipsters, ahora ya creo que no existe eso tampoco. Pero era como muy elitista, muy tal, pero al final es como... O sea, pero tienes que saber la edad que tienes, ¿sabes? Es como los señores mayores que se ponen sudadera, ¿ves? O sea, no pasa nada, ¿sabes? Está todo bien. Pero eso, y es bastante paradigmático, pero bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a esto, todos pasamos por un momento en el que yo escribo poesía, a mí lo que me gusta es las 4 tonterías, y luego superamos esa barrera, ¿no? Yo creo que es algo generacional que al final lo va superando. Lo que pasa es que hay gente que se queda ahí, bueno, entonces es más complicado. Sí. Y yo iba a añadir solo dentro del respeto de la institución en la que estamos, que no deja de ser simbólicamente el espacio de la universidad, otro, por si también estáis vinculados a ello, otro espacio en el que se está luchando mucho por difuminar esas barreras, y a mí me toca personalmente muy de cerca, es la idea del ámbito académico también. O sea, dentro de aquí, si ya nos metemos, al final los debates se reactivan muchísimo en los medios, gracias a eso también, a esa flexibilidad, a esa rapidez, ese debate está mucho más activo. Hay veces que son debates que sentimos que esto debería estar muy superado, pero cabe a veces pues, la necesidad de reafirmarlos, ¿no? Pero dentro del mundo académico en concreto, yo digo con todo mi respeto de que el ejercicio académico pues tenemos que luchar R para fomentarlos. Todavía os sorprendería la cantidad de prejuicios que hay con respecto al estudio de medios, de que todavía a día de hoy algo tan... Creo que también como debería ser muy que estamos muchos investigadores todavía luchando por decir el cine,
la literatura no es superior al cine, esa idea de superior, inferior, la eliminación de jerarquías, la literatura no es superior al cine y los videojuegos no son inferiores al cine ni a la literatura. O sea, esa idea de vamos a romper jerarquías en ese sentido a nivel de medios, pues todavía, solo por decir eso, que en el ámbito académico es muy importante que también se siga aportando, porque ahí las barreras por derribar todavía son duras. Entonces, ¿alguna vez pensasteis que podríais dedicaros, desde el principio, pensasteis que podríais dedicar a esto? ¿Era un objetivo que os marcasteis a la hora de decir, bueno, dentro de todas las posibilidades que tengo dentro del periodismo, voy a enfocarme en esto? ¿Le veáis esa salida directa o fue algo que fue surgiendo por el camino? Bueno, pues mira, voy a empezar yo, ¿vale? Porque ya que estoy aquí en la UMA, ¿sabes? Pues en mi caso, no. Yo en la vida me imaginaba que iba a dedicarme a eso, ¿no? A llevar departamentos de prensa de festivales de cine o de espacios como el Contenedor Cultural, que os animo a participar de ellos si no lo conocéis, espero que sí. Y en mi caso no, yo hice periodismo, pero yo creo que muchos de nosotros porque me gustaba escribir. Y a partir de ahí fue como de cuál es el camino natural académico, ¿no? ¿Cuál es la carrera que te puede llevar a esto? Pues periodismo. A raíz de ahí fue como de, ¿qué es lo siguiente que más me gusta además de escribir? El cine. Pues venga, voy a hacer comunicación audiovisual porque supongo que será también el camino que tengo que seguir para llegar a esto. Y a partir de ahí, pues vas acumulando como puntos, ¿no? Y te vas dando en un sitio u en otro, pero yo creo que todo aquí, no sé vosotros ya, porque esta generación no sé cuáles son los referentes, pero nosotros yo creo que todo el mundo se ha querido poner un casco de guerra y hacer periodismo de guerra una vez que entras en periodismo, así que no sé el resto cómo le ha ido. Si quieres completo esto porque viene a colación. Yo dejé a mi primera novia porque iba a ser periodista de guerra. Chicos, no lo hagáis. O bueno, como excusa funciona. Pero, no sé. Es como La La Land, pero con el entorno bélico. Sí, pero era mentira. O sea, bueno, no sé. Yo, claro, yo quería escribir. Yo quería escribir y escribía mis novelas, mis tonterías. Y entonces eran bueno, yo creo que todos. En la ESO. Oye, ¿qué se hace para escribir? Pues haz periodismo, que la gente escribe allí. Y pues es verdad. Se escribe bastante, la verdad. Entonces, entré a la facultad. Y claro, te hablan de Kapuscinski, de los cínicos no valen para este oficio, no sé qué. Y dices, wow, quiero ser el reportero de guerra, irme a los Balcanes y ser el próximo Pérez Reverte. Y bueno, eso me duró un año, pero poco más. Luego ya dije, no, que hay que aprender muchos idiomas. Entonces... ya no te quieres parecer a Pérez Reverte, ¿no? Ya no quiero. No quiero. Aunque tiene buen porte, ¿eh? O sea, así como cosa... Envejece bien el cabrón. Para haber estado en la guerra... Es muy hombre. Claro. Pues no, y al final descubrí poco a poco que lo que a mí me gustaba tanto del cine, de las series, de los cómics, que era un friki de los cómics, de los videojuegos, era monetizable, que no lo sabía. Y al principio empecé a escribir en un medio de cómics donde me regalaban cómics, ¿sabes? Que, bueno, al menos te daban algo. Y luego ahí poco a poco pues fui haciendo carrera, pero bueno, es una cosa que te va a llevar, a mí al menos me fue llevando un poco la vida. Bueno, yo en mi caso, yo qué sé, un poco una historia similar con la salvedad a que yo no quería pisar la calle. O sea, yo quiero escribir y ya está. Y lo que pasa realmente en la calle me da un poco más igual, me da más pereza. Y de hecho a mí realmente mi vocación ha sido siempre la crítica cultural. Entonces en ese nivel pues ¿se podría decir que he tenido suerte? Pues no lo sé. Sí, más o menos. Me dedico a esto y demás, pero claro, me dedico a esto un poco más espoleado por la pasión que por las circunstancias materiales como tal. O sea, a nivel de que yo tengo una vida muy caótica, muy poco estable, que por ahora se mantiene en base a que me gusta mucho lo que hago. Pero tampoco diría que es una actitud vital necesariamente positiva. Creo que hay cosas más importantes en la vida que el trabajo. Ya que ya cierro mi intervención. Mira lo que te dice la pantalla. Sí, en mi caso es que también he estado siempre diversificada, siempre me siento muy identificada con lo que comentaban mis compañeros de me gusta escribir, ¿qué hago? Y en mi caso pues era me gusta escribir y me gusta enseñar, ¿qué hago? Me meto por filología y luego me especializo y luego mis posgrados ya lo tiro por comunicación, ¿no? Entonces digo, quiero tener lo mejor de los dos mundos como Hannah Montana y era como un poco pues ver qué hago. Y al final me voy como... El día a día, a mí en mi caso me pasó como Juan Carlos, de ir llevándome con escribo aquí, una colaboración me lleva a otra,
Y hoy en día sigo con, un poco como señala Alberto, ¿no? Esta diversificación que trae su punto positivo, que trae también sus luces y sus sombras, el poder dedicarme a distintas facetas, pero no estar estable, segura y anclada en ninguna, que eso es también, tiene ahí su, pues vivir al límite, vivir en un videojuego multiplataformas. Entonces, bueno, también como me gustan mucho los estudios sociológicos y antropológicos, también lo señalo un poco a, creo, a nivel generacional, otra vez, los millennials nos plantamos con un mundo en el que era como, ¿qué me gusta hacer? ¿Me gusta esto? Pues entonces me voy a dedicar a lo que me gusta. Por lo que he ido observando en general con alumnos más jóvenes, con una generación más joven, me da a mí la sensación que se suele orientar un poco el futuro a me gusta esto y además creo que lo puedo enfocar por aquí, por aquí, por aquí, a lo mejor lo puedo vincular con esto, a lo mejor lo puedo relacionar con esto y demás. Creo que en general nosotros, nuestra generación, al ser la que se come de manera inesperada las crisis económicas, no se permitía pensar a largo plazo en ese sentido, sino que hemos ido pues, sobre la marcha de me gusta escribir y ya saldré adelante. Creo que hoy en día, pues no voy a decir tenéis la suerte, porque también las consecuencias económicas no las estamos comiendo todos, pero se va con una conciencia, no voy a llamar suerte, pero sí con la conciencia de esto me gusta y además creo que puedo sacar un modo de vida de aquí o no de aquí y también, insisto mucho, como ha dicho antes Alberto, tampoco el trabajo, vamos a pensar que no lo es todo. Que la salud mental al menos está poniendo, esta sociedad, este momento está poniendo sobre la mesa la idea de que la salud mental, hola, importa, entonces también se tiene que equilibrar. Pero que sí, creo que más o menos está todo muy vinculado. En nuestro caso, los cuatro de esta mesa, creo que no podemos obviar ese contexto generacional que nos une. Tengo una pregunta para la organización. ¿Podemos apagar la línea de proyector? Porque... A mí me gusta lo... ¿Sí? ¿Te gusta? ¿No? Sí. Es como lo decadente y sí, chungo, es ¿no? como... Y triste. Sí, si tiro del cable ya está, ¿eh? Claro. Pero- No hay señal de felicidad ni de promesa. El pesimismo. Sí, no, es un portátil de aquí. Sí. Que no Da sabemos igual. cómo van los ordenadores, somos de los Simplemente 90. la señal y ya está. Pero, no, es que tengo miedo simplemente de que pase como en The Office, ¿sabes? El capítulo de The Office en el que están esperando a que llegue el recuadro y se ponga en la esquina exacta de la pantalla y que no estén atentos a nosotros y estén atentos a eso nada más. Pero The Office es una referencia muy boomer, ya, Claro. Bueno. Vale, ya está. Déjalo, ya está, con eso... Así está bien. Claro. Así está bien. Estaba Sí. la clave, de momento apagado. Sí. Sí. Bueno, Dejémosla. la negrura está bien también. Claro. Me gusta. Tecnología 1, mesa está. 0. Venga. Bueno, dentro del cambio de paradigma hemos hablado un poco del paradigma cultural en general y del periodista, o sea, la voluntad del periodista a la hora de abordar estos temas, la figura, por ejemplo, del crítico. O sea, hace poco también se estrenó el documental del crítico de Bollero, ¿no? Y lo planteaban como eso, como una especie en peligro de extinción, alguien que ya está en franca decadencia, pues un tipo de crítico que se hizo famoso por ser borde a propósito en muchas ocasiones y decir básicamente que no había una especie de norma del gusto, como diría Hume, ¿no? En su día. Claro, pero que no la ha habido nunca. Claro, no la ha habido nunca, pero decir simplemente que qué es el buen cine o el mal cine, pues lo que a mí me da la gana, lo que yo digo que me gusta y lo que digo que no me gusta. Yo creo que eso ha cambiado también un poco, ¿no? Que se ha ido haciendo más especialista el periodista de cine. Hombre, Y se de videojuegos. ha ido especializando, pero porque no hemos podido contar con las ventajas que tenía Bollero. O sea, el documental de Bollero es una cosa que a mí me obsesiona, es una cosa que me parece puede ser el peor documento audiovisual de la historia, el documental de Bollero, pero el tema está de que, claro, es justo. Peor. A mí me enfada más el documental de Bollero que de Room. El caso es que esto viene un poco muy a cuento con lo que contábamos antes de nuestras accidentadas trayectorias laborales. Un poco de lo que se benefició Bollero o una cierta clase de crítico es de un momento donde lo que es el sistema te podía dar unas facilidades marcadas por, en general, lo que marca Bollero, que es un ánimo populista. Lo que al final, sí, Bollero ha funcionado tanto, que estoy hablando aquí de Bollero como asumiendo que la gente lo conoce, igual no. Si no es así, mucho mejor. Pero el tema está que se fundamentaba en voy a darle a la gente lo que quiere, me voy a hacer pasar por una persona normal del público y como tengo cierta gracia para insultar, pues voy a medrar de esta forma.
esto es un privilegio tanto masculino, tanto blanco, tanto sobre todo temporal, a un nivel de que eso ahora mismo es totalmente imposible. Ahora mismo las opiniones en Internet no sirven, todas las opiniones valen lo mismo, está bien que así sea, pero si te quieres ganar dinero opinando, pues no está bien que así sea, porque evidentemente como crítico te vas a comer los mocos, vas a tener que competir da igual lo que escribas, que al final el alcance de lo que opines va a tener el mismo alcance que un tuitero random insultándote, ¿no? Entonces, Bollero se pudo beneficiar de una cosa así, pero no solo se benefició de eso, también se benefició de el fruto de los grandes problemas que tenemos ahora mismo como periodistas y que también tendrá esta clase, que es el hecho de que, claro, ahora el paradigma, como decía Manu, es distinto, pero no tanto por un tema de alta y baja cultura, como porque es un paradigma totalmente líquido, donde el asunto del papel, el asunto de la firma, el asunto de tener un trabajo estable, no sirve de nada porque todo se ha perdido en la maraña de Internet. Entonces, de hecho, eso supongo que le ibas a preguntar luego, Manuel. El fetiche del papel. El fetiche del papel viene por eso, porque sentimos nostalgia por tener algo sólido a lo que agarrarnos, porque ahora no tenemos nada. Ahora hay un nivel de que en Internet las opiniones, los textos, no tienen ningún valor. O sea, no tienen ningún valor en el gran esquema de las cosas, o en el esquema, aunque sea, del sueldo que a ti te puede llegar. Entonces, son unos problemas con los que al final nosotros estamos lidiando, que eso por supuesto afecta a nuestra salud mental, afecta a nuestras propias finanzas, vaya, y es algo de que claro, también de lo de Bollero también nos lleva al asunto de los tapones, ¿no? En plan de, como también estaba dejando antes caer Juan Carlos, hay por supuesto mucha gente mayor que nosotros, de generaciones previas, que están ahí en sus pedestales, ¿no? Sí. Pero es que también en el momento en que se bajen de los pedestales, Internet no va a permitir que nos subamos nosotros a ellos, porque simplemente los pedestales se destruirán. Bueno, y perdona que estoy siendo muy apocalíptico, pero ya aquí... Vamos a dejar que termine con el apocalipsis del todo. ¿Va a morir el papel, la prensa en papel? ¿O ya no va a morir nunca, es que es el tema. O sea, hay una necesidad el fetichismo del papel se fundamenta en que necesitamos algo sólido a lo que agarrarnos por un lado y por otro en que las estructuras mercantiles previas a este cambio de paradigma se siguen manteniendo. Y es que lo que ocurre al final con el fetichismo del papel, más allá del asunto romántico o emotivo que queramos asociarle, es que el papel se cobra muy bien. O sea, a un nivel de simplemente de que la publicidad, que es de lo que se nutre el papel, da mucho más dinero en un papel, en una revista, que en un banner de Internet. Y eso al final lo afecta a todo. Y el hecho de que de vez en cuando surjan empresas iniciativas tipo Break o Loop o alguna revista bonita con una maquetación guay que tengáis, se basa en un impulso tristemente encaminado a desaparecer en algún momento, porque depende mucho de la financiación individual de una persona o una entidad que se quiere meter ahí, porque simplemente el sistema ya está cuajado y ya no deja entrar a nadie más, porque son simplemente estructuras que han ido sobreviviendo a lo largo de unas décadas hasta que de repente con la entrada de Internet nos han destruido, pero desde luego nos ha generado una sucesión, porque al final lo que pasa en Internet es que en Internet nada vale nada, y al final el papel, aparte de que sea muy bonito, sí que tiene dinero contante y sonante, solo por la publicidad. O sea, es que es así. Es que la publicidad se monetiza mejor en papel. Y eso es así. Menos cuando haces una revista sin publicidad. Claro, pues haces una revista sin publicidad y te vas a la mierda, evidentemente. Juan Carlos, por alusiones. No sé de qué estáis hablando. No sé, podríamos estar aquí hablando mucho rato del papel y de que si se va a mantener, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero creo que es un debate que, sinceramente, de la mitad de aquí no tampoco... O sea, está claro. Como se mantiene el papel ahora es pues con lo que ha hecho el jueves. Ha pasado de muy pocas páginas y semanal a una cosa más gorda, porque la gente lo quiere en las estanterías, coleccionismo, etcétera. Pero creo que aquí algo mucho más interesante es lo que hemos dicho de por qué nos metimos todos al periodismo, que es porque nos gustaba escribir. Y es un error de concepción que ahora se está clarificando, en el que todo el mundo lo estamos pasando muy mal. Porque la gente no lee, no es que no lea, claro que siempre van a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las formas de comunicación que tienen salida realmente son otras. O sea, ahora, si quieres ser influencer de cine en TikTok y te lo curras a full para hacerlo, pues
probablemente te vaya a poder ir un poco mejor, porque luego quizá puedas llegar a escribir en medios gracias a lo que has conseguido, gracias a las redes, etcétera, etcétera. Pero yo no diría que el objetivo de las personas que hacen retransmisiones de Twitch sea escribir. No me refiero a Twitch. No. Bueno, me refiero, o sea, que hagas vídeos de TikTok y cosas No, así. pero, eso es otro modelo. Claro, pero me refiero que el modelo que se ha sostenido durante mucho tiempo, es evidente. O sea, ahora mismo no somos, o sea, lo de críticos de cine, muy pocos periodistas de cine o de videojuegos somos críticos de cine, o de videojuegos o de cómics. Lo que hacemos es redactar noticias a la actualidad y adaptarnos al SEO, a una inteligencia artificial, un algoritmo, etcétera, que nadie controla, que es posible que acabe ChatGPT pasándonos por encima, aunque esto tampoco creo que nunca vaya a ser así del todo. Pero donde sí creo que tenemos formas de luchar y de mantener la comunicación, el periodismo, etcétera, es en el resto de modelos donde realmente podemos aportar muchísimo, ¿no? Y es donde creo que igual deberíamos comenzar a poner más el foco, ¿no? Porque realmente, por más que seamos muy buenos escribiendo, es que es eso, cada vez la cosa se queda, o sea, es bastante apocalíptico la situación y es que no sé cuánta gente lee notas de prensa directas de una noticia y tal, pero es que se queda en algo como muy caduco en comparación a donde llegamos a través de otras formas, y que hablo de periodismo puro, o sea, no me estoy refiriendo a hacer un streaming que de iba Twitch. a pensar eso, que te refieres a que el orden de acceso también ha cambiado ya, ¿no? La cultura ahora totalmente desde la juventud está más orientada al audiovisual, se consume mucho más. Ya hace años YouTube, que ya ha quedado hasta más desfasado, y ahora tal, el consumo principal entre la juventud es TikTok, entonces el acercamiento no es tanto ya en nuestra época, ¿no? Por lo que entiendo que nosotros éramos, quiero escribir, y ahora ya nos enfocamos a otros medios, como que ahora la puerta de entrada es lo audiovisual, el directo, el compartir, y eso ya te da pie a que luego te resulte más fácil escribir. No olvidemos además que editoriales, medios que voy a hablar, editoriales en concreto, que antes de que tú les des un modelo, un escrito, un capítulo, lo primero que hacen es mirar los seguidores. Presumiendo que ya tengas una disposición comunicativa en lo que es el formato audiovisual, y además el formato audiovisual de corto, breve, sintético y con su... Pero pasa con los actores en el cine y pasa con tal, o sea, al final... La figura del crítico, me estoy yendo a un crítico, no a una persona que como nos toca. Pero que eso, como que entra primero por lo audiovisual para ya luego enfocarse. Bueno, es quizás una manera que igual te haces viral a través de escritos en no sé dónde, pero que no tiene mucho, o sea, no hay mucha... no hay mucho tutía, pero sí que creo que una puerta de entrada o que en el estado en el que estamos ahora mismo, es que va por ahí y no sé hasta qué punto se puede hacer algo para revertir o cambiar esta situación o demás. Hombre, desde luego, yo por mi parte, a mí me da mucha angustia, aparte de que yo no tengo la más mínima gana de meterme en esas movidas, de hacerme TikTok o lo que toque. Hombre, tienes un podcast muy chulo, ¿eh? Sí, tengo un podcast muy chulo, Choque Juergas. Por aquí hay alguna gente. El caso es que hay también un problema que creo que va un poco con lo que yo comentaba antes del asunto de Internet, como el paradigma virtual lo difumina todo, que es el hecho de que, claro, también ese nuevo paradigma te fuerza a una sobreexposición constante de tu trabajo. Sí. Y eso es una cosa que también es muy peligrosa. O sea, quiero decir, yo pienso, por ejemplo, todos estos... Un vídeo ensayista, por ejemplo, me estoy yendo un poco a la crítica todavía porque es lo que más conozco, pero a la larga es que hacer un trabajo de edición de vídeo, ponerte a hacer transmisiones en Twitch durante 24 horas, eso es agotador, y eso es un modelo que a mí me parece totalmente nocivo y en el que hay que estar en contra. Por no hablar que si no perteneces a los grupos privilegiados, hola chicas, si estáis encima poniendo vuestra cara, sois un foco muchísimo más, vais a ser atacadas siempre con más dureza que va a ser atacado el grupo de privilegio heteropatriarcal masculino. Eso es así, o sea, y es lo que también señala Alberto, al final... Y esos ejemplos a patadas, muchas compañeras lo viven, yo lo veo muchas compañeras, sí,
mostrar tu cara. Si planteamos que esa vía de acceso es una opción y está ahí, pero los riesgos que conlleva, siendo además mujer o perteneciendo también a grupos minoritarios, es que también estamos mucho más desprotegidas en ese sentido. A nivel de salud mental, que volvemos a insistir en esto, obligar a alguien, tú además decías, Alberto, ¿no?, que a ti te gustaba escribir, pero no salir fuera. Entonces, ¿por qué adaptarte a ese modelo en el que tengas que exponerte? Y yo os digo, las mujeres cuando nos exponemos no recibimos lo mismo que cuando se expone un hombre, y eso y las consecuencias que se sufren son distintas. Hablo de mujeres o hablo a lo mejor también del colectivo, demás siempre, y no es lo mismo exponer tu cara que a lo mejor firmar, cuando firmas un texto. Y también estaba pensando que eso está también vinculado a cómo mantenemos la atención. También yo con mis alumnos lo veía, tenía una alumna en bachillerato que me decía, la única forma que tengo de ver películas es si me las pongo en mi propio móvil, porque así no me distraigo con el móvil, quito las notificaciones si tengo que verla. Y entonces el mantenimiento de la atención también está ahí. A la hora de escribir no se mantiene el mismo foco. La gente, el lector habitual ahora, demanda más ver un vídeo de 1 minuto, y a veces no llega ni a los 30 segundos, antes que leer el texto. Entonces también aquí hay un cambio de paradigma a todos los... Sí, Ay, perdona con eso, Alberto. Perdona, me gustaría escuchar Sí. a Tamara si tiene también algo... Sí. Antes no. Estaba escuchando un poco. No, es que yo estoy muy en la línea de lo que está diciendo ella, y sobre todo, bueno, por decirlo del tema mujer, también, sobre todo en los géneros, ¿no? En los géneros que tocas, está mucho más mirada, se te exige también mucho más, tienes como que estar permanentemente demostrando que vales para lo que estás haciendo, porque por ser mujer se te presupone pues menos sabiduría o menos bagaje, menos en temas, pues, no, en videojuegos no lo sé, pero por ejemplo en cine, bueno, imagina, no lo cuento, pero en cine, sobre todo cine fantástico o cine de terror, pues es una cosa, la verdad que va a tener que mirárselo. También entonces estamos... Bueno, no sé si querías decir algo más, Alberto, tú. No, un poco solo por relacionarlo con lo que yo decía antes, de que el mayor problema de Internet es que las personas, las autorías, las obras pierden valor, también va un poco relacionado con esto, con la desprotección, con un tema de que no es solo que lo que escribas valga menos, sino que encima tienes que estar ahí, tienes que estar expuesto. Hay una vulnerabilidad atroz que claro, que yo en mi caso, pues yo como hombre, pues por supuesto no he tenido tantos problemas a ese nivel, pero yo qué sé, ya lo ha dejado caer antes Tamara, ¿no? El tema de juntamos ya lo precaria que es el mero ejercicio de esta profesión con intentar abrirse paso en el tema de los videojuegos siendo mujer, pues en fin, ya para qué queremos más. Pero lo que comentaba, por ejemplo, también Juan Carlos, que era en plan, quizá te va mejor intentando entrar por la vía audiovisual y por las redes sociales directamente, ¿no?, con TikTok. No puede ser también un punto también peligroso, quiero decir, en cuanto a que también con esas expectativas, el buscando eso, es decir, tienes que trabajar primero de manera totalmente gratuita para intentar, que quizás es una quimera, porque no te lo asegura nadie, quizá tener la posibilidad de poder tener un trabajo más digno luego en un medio al uso, ¿no? ¿No colabora también ese tipo de perspectiva a la precariedad del sector? Bueno, la precariedad también va un poco intrínseca con el sector, ¿no? Yo creo que en cualquier nivel, a cualquier nivel, ¿no? Yo creo que una vez que te das de alta en el 899, das por hecho que vas a vivir en el alambre, ¿sabes? No te gusta el dinero. ¿Sabes? Por eso que vas a invertir mucho y que vas a ganar poco. A ver, seamos sinceros, se puede ganar bien, pero no es lo habitual, ¿no? Bueno, no sé. Y es el problema al final, que da igual si ganas poco o no. Bueno, yo que sé, también evidentemente puede ayudar en este caso tener algún tipo de red de apoyo familiar con las que te puedas permitir como estos caprichitos. Eso va siempre bien. Tener padres ricos está muy bien. Pero es también un poco el problema. O la diversificación, Mi recomendación, tener padres con ricos. todo lo que conlleva también estar en distintos focos a la vez, Claro. Viajes, negocios por un lado y cambiar, que eso también. Sí, es al final el problema un poco de que, claro, que supongo que la persona que se quiere meter en el periodismo cultural es en pos de un entusiasmo que tampoco en ese entusiasmo no interviene tanto si se va a poder monetizar o no. Hace poco salía un artículo en CTXT en relación un poco con lo que controla Tamara, sobre lo que ocurre con las coberturas de festivales. Porque en los festivales de cine, sobre todo los más grandes, su propio aparato mediático ya se nutre de periodistas precarizados, a un nivel de gente
que simplemente ha pagado su viaje, si se ha desplazado, y su hotel y su todo, para estar escribiendo crónicas en su texto y moverlas en sus redes sociales y tal, consiguiendo que se hable de esta estructura del festival mientras estas personas pues y no... pagando por acreditación del festival Y de pagando prensa, por acreditación, que claro. son como 200 pavos. que Claro, dices, claro, bueno, es el tema de... sí. El problema del entusiasmo, ¿no? Que Remedios Zafra tiene además un libro llamado El entusiasmo, que va precisamente de esto y del peligro del entusiasmo, sobre todo si el entusiasmo tenemos que bregar con él en esta industria concreta, que es algo que hay que tener mucha suerte o hay que saber separarse de él. Conseguir esto que es tan difícil y cada vez parece que lo es más, de no vincular tu identidad al trabajo. O sea, porque es que en ese nivel, claro, es lo que ocurre, que se generan estos burnouts, esta desazón, ¿no? Al final también era un poco lo que comentaba Marta, que igual a nosotros, en nuestro caso, como millennials, no sé si a lo mejor también teníamos entendido que las cosas iban a ser de otra manera, que todo esto iba a servir de algo y tal. Entonces no sé las expectativas actuales cómo serán. Yo entiendo que habrá menos o habrá más, un nivel más fatalista quizá, pero no lo sé. En cualquier caso es algo con lo que hay que tener cuidado. Mi compañero, bueno, mi editor del último, llama, porque también ha habido una proliferación de medios que también se nutren de eso, solamente de los entusiasmos y de becarios, etcétera. Claro. Pagar con videojuegos. Claro, eternos, exactamente. Claro. Pagar con videojuegos o pagar con acreditaciones para irse a festivales de música o para lo que sea, ¿no? Y tú vas... Y cuando pagan, que estamos aquí, pagar con... Claro. O sea, guau. Eso es lo que digo, pero que se conforman también, ¿no? Y que te tiras años ahí, que yo mismo lo he hecho, alguna vez. O sea, cuando empecé era así, era a cambio de poder ir pues, a los festivales a ver pelis, porque también me molaba y digo, bueno, a ver si puedo ir progresando y hacerme un portfolio. Pero Claro. le veo poca... Pero a veces he podido salir un poco de ahí. Tampoco es que me vaya bollante. No, y la cosa es que si puedes no, ir. no tienes mucha opción. O sea, Sí. Yo sí conseguí mi primer curro guay en Playground y demás, es porque venía de estar pues 3 años trabajando eso por cómics o gratis en un medio donde hacía de todo. Y entonces cuando llegué pues ya tenía un bagaje y me acuerdo que éramos 10 personas de prácticas en ese momento, porque entramos de prácticas no pagadas, evidentemente, y solo se quedaron conmigo, porque el resto quizás no tenía ese bagaje todavía, esa experiencia. O sea, es que no hay como mucha oportunidad, ¿sabes? Claro. O sea, o te lo montas por un blog a tu manera o tal, pero... De ese nivel, por no ser... Me da la sensación que solo estoy diciendo cosas pesimistas y sí. bajoneras. Yo sí que una cosa que defiendo mucho en nuestra profesión es que la única esperanza que tenemos es, frente a este sistema asqueroso, es que compartamos experiencias entre nosotros, que los periodistas creemos piña y compartamos experiencias y si... O sea, puede ser, por supuesto, está la opción estrella del sindicato, para empezar, que es una asignatura bastante pendiente, ¿no? Pero al margen de eso es el mero hecho de hablar, de no temer en compartir experiencias y no ver a los otros periodistas como rivales, ¿no? Porque al final, con estas cosas, como lo que decía Juan Carlos, hay una competición en con quién se queda con este empleo de mierda, que lo mismo genera enfados y tal. Sí. Y al final es lo peor de estas cosas, que es que encima estamos desprotegidos, estamos sobreexpuestos y encima ni siquiera el sistema nos deja generar redes de afecto. Pues eso es lo que, sobre todo, yo creo que es muy importante, que los periodistas hablen entre ellos y comparten experiencias. Sí, que me ha faltado decirlo, digo que mi editor dice, lo llama a este tipo de medios canapé. Es decir, son medios que van a canapear, ¿no? A canapear pues eso, el pase de prensa. De vez en cuando claro, canapé, ¿no? sí, no, está bien, pero que viven del canapé. Y si tú te montas un blog tuyo porque te apetece ir a festivales y te lo montas bien y tal, está de maravilla. La cosa es trabajar para el blog de otro. Estamos hablando de trabajo, Claro, es como, wow. Claro, eso ya entra más como en el entorno hobby. Sí, de hecho eso sí que más, yo se lo recomendaría mucho a los chavales, de si te gusta escribir y tal, pues que practiquen con sus propias cosas y tal, porque al final de hecho ya desde la propia carrera ya es un terreno seguro, es como tu terreno de prácticas para ir fraguando. Claro. Y lo que señalas de esa ayuda colectiva creo que es muy importante también en el ámbito, igual que sucede en el ámbito artístico, son así sectores un poco paralelos, sectores en los que siempre se ha señalado mucho esa idea de competitividad, de ser el mejor que, o sea, cuántas películas, cuántos ejemplos de ficción tenemos del artista frustrado, el cineasta frustrado que se compara con
otros y demás, y al final cuando uno trabaja tanto en el sector periodístico como también en el artístico, pienso en el cine, guiones, danza, etcétera, al final uno se da cuenta in situ, el desarrollo de videojuegos también. Estamos hasta bien. Sí, Sí, pero y uno se da cuenta al final de que las oportunidades laborales, de que las ideas surgen precisamente cuando te quitas siempre esa idea de tengo que ser el mejor que habrá jamás y que me van a quitar el puesto y demás, porque un día recomiendas a un compañero, otro día ese compañero dentro de unos años te va a decir, uy, pues tengo aquí un hueco, me han hablado tal, y eso en el mundo del periodismo parece que no, porque estamos ahí en esta idea de trabajo tan individualizado, yo con mi ordenador o yo con mi micrófono, yo con mi guión en el mundo artístico, pero precisamente que al final el acto de escribir o de editar un vídeo sea individual no significa que tengamos que hacer que el sector sea individual. De hecho, la respuesta, y como dice Alberto, la esperanza está en que precisamente colectivicemos mucho. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos también del ámbito de narrativa, a los creativos, siempre animo del primer día de, por favor, haced redes, cread juntos y llevaros bien entre vosotros, porque al final se suma muchísimo más ayudándoos que yendo ahí cada una a la idea de la competitividad. Os querrán vender eso, pero no. Al final la clave, sobre todo en los sectores precarizados, está en ayudarse. Dentro de este bloque, como quedan 10 minutos para que os vayáis, a 2 de vosotros. Que nos han cogido el AVE muy pronto, no es culpa nuestra. Quería preguntaros también dentro de esta tendencia, también por el entusiasmo, esta tendencia también por el hecho al final de buscar la máxima cantidad de publicaciones, de artículos, de posts, etcétera. Se ha también difuminado y se debate mucho sobre eso muchas veces, ¿no? Sobre la línea que separa al redactor del periodista, ¿no? Esa línea, que también es un campo de batalla también que empieza a hacerse ya con respecto a las IAs, ¿no? Porque muchas veces al contratar tanto a gente simplemente para hacer mera redacción, no tanto periodismo, lo que se hace es que en casos como el de Gizmodo, ¿no? que lo hemos visto hace poco, no sé si lo sabéis, pues Gizmodo es un medio sobre tecnología. Que estaba muy bien. Sí, estaba muy bien. Hace 2 años estaba muy bien. Sí, y era un medio que no tiene, su base no está en España, pero tenía pues una filial aquí, además, y con un equipo completo de redactores en castellano, y fueron fulminados toda la plantilla, eliminada en favor de una IA que directamente lo que hace pues eso, tiene un software que traduce los textos que se crean pues ya en el mundo anglosajón. ¿Lo veis como una amenaza clara o no? Yo qué sé, una cosa más. Éramos pocos y parió la IA. Bueno, pues nada más. ¿Más inestabilidad laboral? Bueno, pues ok, lo que toque. Yo de momento... Yo creo que se acabarían ya dando cuenta de que esos textos, esos titulares que se ven, al final acaba resultando una cutrez. O sea, yo quiero creer que eso ya va a haber un... Eso parece casi más anecdótico de... Yo creo que tiene que llegar un punto de sensatez de decir esto no tiene sentido en el momento que analizas ya un poco esos textos, porque ya no estamos hablando de estilismo, de belleza del texto en sí, sino estamos hablando de cuestiones que afectan a la comprensión. Entonces ya llega un punto... Por eso, la verdad es que mirad ahí esos titulares. Ya, pero ¿cuánta gente de aquí ha hecho un resumen de alguna materia con ChatGPT o algo de esto? O sea, no van a levantar la mano. Y ya no digo trabajos, pero claro, o sea... quiero decir que la amenaza está en otros lados. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que no sé si nos van a venir a quitar el trabajo como redactor y demás, pero hay cosas ahí soterradas que ya están pasando, que no son del futuro y que, bueno, y que hay que tener en cuenta, sin más. Bueno, yo creo que echamos la culpa a la IA. La culpa es del que quita el trabajo para dárselo a la IA, ¿no? La IA al final es una herramienta más. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos tendremos que adaptar y tendremos que usarla en nuestro beneficio. El problema es eso, ¿no? Que se ganen redacciones enteras para meterlo. No, la IA no es el problema, son las redacciones que ven ahí un negocio, ¿no? Mucho más rentable, porque te quitas a gente, lo tienes inmediato. ¿A qué costa? Pues a tener esos titulares que estábamos hablando. No creerás lo que hemos visto. Sí. También lo fomenta los hábitos también de consumo, ¿no? Lo que hemos dicho antes también, volvemos a lo del entusiasmo también, es que también este tipo de contenido generan no solamente entusiasmo en quien lo crea, sino en quien lo consume, ¿no? Y que demanda cada vez más y más contenidos, ¿no? Al final, la imposición de la IA
Sí, bueno, a mí, claro, en mi caso, para mí siempre ha sido es la gran incógnita de mi trabajo, ¿no? Que es en la cual yo no prefiero pensar mucho, porque prefiero pensar en que simplemente me gusta mucho y me apasiona, pero sí que yo también, siempre ahí donde yo no sé tanto es realmente qué es lo que quiere el lector, la persona a la que me estoy dirigiendo. Si realmente querrá el lector un texto hecho con IA, yo lo dudo, a un nivel puramente de intuición humana, quiero decir, porque al final el tema de la IA, que como decía Tamara, solo es una herramienta, la IA trabaja con lo existente, ¿no? En plan de, la IA no va a hacer nada por sí misma, la IA no va a crear, la IA va a regurgitar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final una persona, aunque ya no le interese tanto leer, pues le interesa algo más audiovisual, una retransmisión de Twitch, un vídeo ensayo de Dayo o de Jordi Maquiavel o quien sea, evidentemente ahí estamos asistiendo a un acto de creación de algo que antes no existía y ahora existe. Entonces, yo creo que al final ahí hay una pulsión humana que privilegia esas experiencias. Entonces, a ese nivel. Otra cosa es ya, pues eso, el contenido basurilla de los SEOs o de los Discovers, que eso personalmente no sé quién lo lee. Es otra de las incógnitas. Pero la movida es que tú y yo al menos estamos viviendo de eso. No de contenido basurilla, sino de contenido basurilla también. Claro que no, escribo pero mucha mierda. Claro, yo también, pero que estamos viviendo de que Google Discover, que es una varita mágica, te diga esto funciona, y yo cada maldito día tengo que escribir un artículo sin decir qué serie es, esta serie que está en no sé qué plataforma lo está petando. Sí, es que se empobrece, claro, al final es eso, todo lleva a que se empobrezca. Claro, entonces al final, y este contenido te lo hace una IA, pero así, o sea, y ahora no lo sé, pero pronto sí, entonces no sé hasta qué punto nuestro negocio se va a ver bueno, pero... sí, no sé, yo en verdad es eso, no... Yo es que no tengo esperanza en las personas, que creo que es el problema, ¿sabes? O sea, pero cuando ves eso, que las pelis más vistas de España en el año, pues las peores, la Estamos verdad. volviendo a la alta y baja cultura, ¿qué más da, Juan Carlos? Claro, pero... Ver pelis de Santiago No, pero Segura, aquí está perfecto Santiago Segura, pero aquí empieza a dar porque no te ha hecho la peli una IA. Pero cuando te lo puede hacer lo mismo, algo que no lo hagas tú. Yo no creo. Pero si además cada vez que la IA hace algo mínimamente artístico es feísimo. Eso es verdad. El opening de la serie de Marvel, no sé cuál. Pero los usan. Pero las usan. Se usa y la gente dice, ¿esto qué mierda es? Porque es muy feo. Porque se nota cuando una cosa no la ha hecho uno. Pero también estamos viendo la burbuja de Twitter, donde lo criticamos y decimos que es feo. No, pero insisto, yo estoy hablando de pura expresión artística, del acto de creación. Si hablamos de otras cosas, pues a mí me parece estupendo que los alumnos usen ChatGPT para sus redacciones, porque al fin y al cabo estamos en otros entornos. Una cosa es el enfoque herramienta, recurso, y otra cosa es el enfoque voy a crear arte. Entonces también hay... Sí, pero lo que hacemos no es lo mismo hacer un cuadro que el contenido que nos está dando de comer, que es basurilla. Claro, pero ahí sí sería un recurso, ahí sería a lo mejor una herramienta. Ahí es donde se diluye un poco que a saber qué sucede. Pero claro, en el mundo artístico sí que yo creo que se nota más lo que señala Alberto. Sí, claro, ahí yo creo, pero es verdad que en otros aspectos donde solo sería una herramienta, por ejemplo, no es lo mismo ofrecer una traducción de un videojuego que tenga giros de palabras, que tenga guiños, que tenga chistes, necesito una traducción de un índice o una sinopsis de un libro que necesito pues esto, una herramienta. Entonces, pero ya se están empezando, los traductores ya se están quejando también de este tema, de cómo están utilizando la IA. Por eso, claro, hay una parte que yo creo que no va a poder imitar, o sea, nunca va a poder imitar una IA, a lo mejor la gracia, los chistes, el conocimiento de la localización propia que te da el humano traduciendo, pero claro, la cosa es... Pero les importa, claro, o sea, la calidad siempre va a ser peor. Claro. La calidad siempre va a ser peor. Pero es más barato, va a ser más barato. Pero... A lo mejor en determinados entornos no necesito al humano que traduzca y en otros sí, pero a lo mejor entonces al final eso es una traducción, no lo sé, pero... Hemos hablado de la IA, al final. Eso no lo tenía que saber yo. Eso no lo dije, pero yo lo tengo aquí en mi... Claro. Tiene dibujado un robot ahí en la libreta. Claro, me lo ha dicho una IA también. Pregunta por mí. Juan Carlos Saida, he dicho Saida. Sí, también está amiga. Juan Carlos, Marta, es un placer teneros y nos quedamos los puristas del cine. Nos quedamos los puristas del cine. Los film bros. Si queréis preguntas por el Instagram o el Twitter o lo que sea. Sí. ¿Sabes? Podéis buscar a Juan Carlos Saló, Marta García Villar. Si alguien tiene trabajo. Claro, si alguien sabe de... Bueno, que muchas gracias.
y que nos vemos en otras, ¿vale? A ti, Manu, que vaya genial. Nos quedamos nosotros y hacemos un par de preguntas más y luego le damos palabra a los chicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta pregunta viene de un artículo que tú has escrito, Alberto. O sea, un artículo sobre que quizá, tú siendo cinéfilo, dice, quizá superará el videojuego, quizá superará el videojuego al cine, igual que pasó con la novela en el siglo XX, con el teatro, todo eso que fue superado por el audiovisual. Chao, chicos. Veremos si nosotros salimos ovacionados así, ¿eh? Ya vamos a ver. Yo no creo. No me lo estoy buscando, precisamente. ¿Crees que realmente que el videojuego puede llegar a suplantar al cine en ese arte del siglo XXI del nuevo milenio? De legitimidad, ¿te refieres? Es que, claro, Sí. mi artículo iba sobre la legitimidad del videojuego con respecto a la del cine, claro, entendiendo legitimidad por pues yo qué sé, mismamente la importancia que se le puede conceder en organismos académicos, universitarios, en medios también, y en ese sentido yo creo que no, porque la pregunta se rompe, se desbarata. Yo creo que llegamos, lo que comentaba antes un poco de la sociedad de masas. Quiero decir, al videojuego no le ocurrió lo mismo que el cine en cuanto a que no sea baja cultura o alta cultura como tal, simplemente porque ha venido en otra coyuntura histórica, como es, por un lado, esto que estaba hablando del capitalismo tardío, donde todo da igual, y el capitalismo de las elecciones, y cada uno está muy tranquilito en su burbuja y en su tribu, diciendo soy friki, cuando tengas 80.000 personas a lo largo del mundo que les gusta lo mismo que tú. Entonces el tema está que el videojuego se beneficia de eso, evidentemente, las casas del árbol de los videojuegos, los gamers tóxicos que insultan a mujeres en Twitter, por supuesto que hay esas tribus, pero el tema está que el videojuego tiene el problema de que es tecnología y que ya nació cuando las divisiones estaban hechas ya. Y entonces, en base al hecho de que esa tecnología, ya eso es que es algo que destroza al videojuego como medio cultural, el hecho de que esa tecnología, porque es algo que le obliga, por un lado, lo que comentaba antes Juan Carlos, de tener en muchos medios los videojuegos dentro del apartado de tecnología, como también cuestiones como el hecho de que sea muy difícil generar una memoria del medio, el hecho de que no puedas tener clásicos. No sé, había dicho Juan Carlos lo del Guerra y Paz. Sí. Claro, no puede haber un Guerra y Paz en los videojuegos porque igual salió un Guerra y Paz en los videojuegos en los años 80 y ahora no tenemos ni consola ni hardware ninguno para poder jugarlo, porque se ha quedado obsoleto. Y de hecho la única posibilidad de que no se quede obsoleto es que venga la madre Sony y te lo meta en un catálogo. Que ahí volvemos a lo mismo, está todo cerrado en sí mismo en lo que es el asunto tecnológico, y no se puede generar discurso crítico al mismo nivel que en su día se creó, pues, con el cine, con el teatro y tal, porque en el sentido del cine y el teatro hablábamos de modernidad, y en el caso de videojuegos hablamos de pues esta posmodernidad donde todo es líquido, todo es flotante y da igual todo porque todo está bien, en cierto modo. Los videojuegos no se pueden despegar de ahí. Entonces, pues ahí tienes, por ejemplo, lo que ha dicho Juan Carlos de su compañera es muy sintomático, ¿no? Porque estamos hablando de, creo que ha dicho que esta compañera tenía su edad, y te ha dicho una cosa que te podía decir tu padre, ¿no? O tu abuelo, de, es que los videojuegos nunca van a estar bien. Y claro, eso no lo dice simplemente porque haya una separación de alta y baja cultura, simplemente lo dice porque está en su propia cámara de eco y en esa cámara de eco nadie habla de videojuegos y ya está. Entonces ahí es... Pero yo creo que es algo que sí que hay que defender que el videojuego es un medio cultural como cualquier otro, que por supuesto es una expresión artística, y hay que intentar salirse de las neurosis estas asquerosas de Casa del Árbol a la que nos empuja el sistema. Este rollo de la guerra de consolas, de ser mejor PlayStation, Xbox, ¿sabes? O este rollo que hay también en las publicaciones sobre análisis de notas, que parece que estás pidiendo al periodista que evalúe un electrodoméstico, ¿sabes? Este rollo de, no, ¿cómo este juego va a ser un 8 si no funciona, ¿no? O cosas de ese palo. Entonces, eso es algo de lo que hay que separarse y hay que enriquecer la conversación y, por supuesto, pero yo creo que eso ya en general tampoco es
ya es un poco de rigor. El hecho, yo creo que ya todo el mundo asume que los videojuegos están aquí, que son una forma artística y ya está. Me da a mí la sensación. Claro. Tamara, un festival de videojuego fantástico de terror. Hoy, ojalá. Para el futuro. Encantada, venga, se lo pedimos a la UMA que nos traiga para Reyes, Podría a ver ser. si es posible. Pero no está Tecla. Podría haber, si estuviera esa Tecla, claro. Se lo pedimos. Claro, sí. a ver. Ojalá. Yo creo que todas las apuestas que sean hacia más arriesgadas y que se hagan dentro del ámbito académico, que como lo decían también Marta, ¿no? Que es importante que se abran caminos desde sectores que tradicionalmente no han apostado, ¿no? por este nuevo formato, por estas nuevas maneras de expresión, que se haga desde el ámbito académico sería, yo creo que un impulso bastante grande, ya no solo por dotarlo, ¿no? del empaque que necesita, que bueno, eso es más bien puro artificio, es más bien una cuestión formal, sino porque llegue a más gente y que realmente el mensaje se solidifique, ¿no? Tú decías algo de que si sustituirá, de bromas, no tiene, o sea, ¿por qué no? No entiendo muy bien. Lo sustituye en cuanto a que cumpla las mismas expectativas. Sino con respecto al final los hábitos también de consumo, que es al final sigue siendo también lo que manda un poco. Claro, sí. Lo que hace más dinero. Lo que hace más dinero, exactamente. Entonces, el videojuego hace más dinero al final. Sí, pero también es un problema que tiene el videojuego, que el hecho de que parece que cuando salen los videojuegos en los medios generalistas es porque el GTA V es el videojuego más vendido de la historia. Siempre es como el plan de que el dinero parece... No hay que defender el dinero a este nivel. Porque también a ese mismo nivel se habla mucho de, evidentemente, la industria del videojuego hace más dinero que la del cine, pero el cine llevamos dándolo por muerto 20 años, como el papel, y aquí está cada... Es verdad que no a tanta frecuencia, pero el cine sigue llevando a la gente a verlo, ¿sabes? Claro. Lo que pasa este verano con la peli de Barbie y Oppenheimer, ¿no? Que ha sido un acontecimiento social. Y un acontecimiento social no de cada uno en su casa, sino de la gente yendo al cine, en el caso de Barbie vistiéndose de rosa y todo. Esos son fenómenos sociales y culturales, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que hacer frente, no en si hace más dinero, ¿no? Yo sostengo mucho, ya con esto voy a acabar, una pequeña reflexión y ya damos paso a las preguntas que pueda haber. Yo me vi en esa tesitura que habéis dicho de que en el mundo académico, ¿no? Estudiando filosofía, que fue mi grado, no lo hagáis. No lo hagáis. O sí, yo qué sé. Había decía una entrevista una vez a Paul Auster que le decían, ¿qué recomiendas a los futuros escritores? Y él respondía que no lo hagan. Y dependerá de que no me hagan caso, que realmente lo sean, ¿no? Pues algo así. Que he visto Paul Auster. Claro. He subido toda la mesa redonda. Claro, y se quita gente de encima también, de paso. Claro. Pero bueno, a nivel académico, yo tiraba mucho por la estética y la teoría de las artes, ¿no? Y al final me empeñé y pude hacer mi TFG sobre la herencia de lo sublime romántico en el cyberpunk de los 80, ¿no? Y cómo había evolucionado lo sublime como concepto hasta llegar ahí. Y me acuerdo que propuse un título buscando eso, que también fuese además bello, ¿no? Y buscaba, pues, lo que se llama el hacker ante el mar de datos, lo que se llama, ¿no? Y me dijeron, no. ¿Eso no lo reciclaste en algún texto? Claro, eso luego... la venganza, que te he leído algo claro, de eso, la venganza vino después, porque me hicieron poner un título larguísimo, súper conceptual, súper académico, pero luego lo reciclé y en Break, justo antes de que muriera del todo, pude publicar el texto que realmente quise, con el título que realmente quería, que era el hacker sobre el mar de datos, ¿no? Entonces, bueno, que sí, la academia, lo que quiero decir es que también tiene que renovarse en ese sentido, tiene que abrir las puertas. Bueno, afortunadamente, pues hay brotes verdes, ¿no? Porque Marta, por ejemplo, puede estar doctorándose en literatura transmedia y hay cada vez más brotes verdes en este sentido y que creo que al final, también por la demanda, creo que al final también será algo que también se normalizará dentro de las universidades. Creo. Pero yo creo que sí, que ya se está haciendo. Yo tengo que tirar ahí de un poco... Me voy a vestir del corporativismo, ¿no? Que yo como estoy en este lado de... Claro. No estoy como al frente como vosotros, sino que estoy de este lado, ¿no? Yo creo que sí que se hace, por lo menos aquí sí que se hace. Yo creo que proyectos como Fanzine o proyectos como el contenedor cultural, ¿dónde se ven? O sea, son posibles gracias a que se puede hacer y se hace desde la universidad. En otro sitio sería prácticamente impensable que se pudiera hacer, sobre todo por el soporte que da, ¿no? que da la UMA. Pero
Pero que sí que hay una renovación, un reciclaje, una nueva manera de ver yo creo que se están abriendo caminos y se está haciendo todo mucho más moderno, ¿no? O sea, yo creo que hay una adaptabilidad. En ese sentido sí que hay una adaptación, ¿eh? Yo como persona de fuera de la academia sí que siento una simpatía innata para los asuntos académicos, más que nada por un lado de que aunque haya problemas que yo también vivo en mi día a día, como pudiera ser cierta endogamia o cierto rollo de cámaras de eco, de que cada uno esté a lo suyo, se generen ciertos vicios a la hora de escritura que quizá no sean tal. Yo al menos lo que veo en la academia es que fluye por sí misma, ajeno a otros activos de mercado, ¿no? Tal de, ¿qué más da que el contenedor o el fanzine no sean rentables? ¿No? No, por supuesto, ya te lo digo. O sea, sería imposible. Claro, es imposible y está bien que así sea, ¿sabes? Que la actividad cultural esté al margen de una necesidad de monetizarla. Entonces, en ese sentido, yo sí que, vamos, aunque entiendo que a ti te fastidia lo del caminante frente al mar de datos. Me jodió la vida, vamos. O sea. Claro, pero que creo que al final sí que es algo positivo, porque al fin y al cabo ahí salen iniciativas culturales que no saldrían de otro entorno, porque la gente está otras cosas, la gente, yo qué sé, la gente académica se piensa más en en hacer un buen trabajo antes que este trabajo me lo va a pagar alguien bien, con este trabajo. O sea, entonces en ese sentido yo creo que es algo que hay que reivindicar la academia y la universidad y estas iniciativas. Genial, pues yo creo que podemos dar paso a preguntas de público si se prestan, ¿no? ¿Alguien? No me hagáis el feo. ¿No? También soy azafato, mira. El pluriempleo, siempre en cualquier lado. Si fuese azafato, el pelo ese no te lo acepta. Yo quería preguntar acerca de lo que habéis hablado de la legitimidad, de que para que el videojuego sea legítimo requiere un estudio, que la tecnología no le ayuda. ¿Cómo estáis viendo toda esa nueva vertiente de museo de videojuegos y ese intento de conservación? Bueno, yo no es que sea especialista en la materia, pero sí que me da la sensación que ahí está yendo a su bola, como debe ser. O sea, a un nivel de que al final, en el caso del cine, siempre ha habido academia dentro del cine, siempre ha habido un esfuerzo de teorizar más allá de los márgenes comerciales. De hecho, además, en el cine ocurrió eso muy pronto. O sea, el cine ya apenas tenía 5 años cuando ya había filósofos teorizando sobre él. Y en el caso de los videojuegos, yo lo que veo que eso a la larga creo que le ha venido bastante bien al medio, que haya salido tan rápido. Quiero decir, quizá es más a partir del siglo XXI cuando la academia se empieza a interesar y se empieza a nacer estas exposiciones artísticas, esos museos y tal. Pero creo que a la larga eso yo creo que contribuye y que es positivo. Porque, quiero decir, yo en este sentido creo que la academia hay que asumir que la academia somos nosotros, a un nivel de que al menos somos tanto nosotros la academia como las empresas. O sea, que no hay realmente, incluso yo prefiero la academia por lo que volví antes, que no hay esa necesidad de rentabilidad. Ahí la academia está trabajando el conocimiento, está trabajando el análisis, el estudio sosegado, ajena a los ritmos tan agotadores de las redes sociales y de cómo funcionan ahora las empresas de comunicación. Y en ese sentido creo que le ha venido muy bien al videojuego. Es verdad que no sé hasta qué punto hay ese maridaje, porque en el caso del cine sí que es fácil que los críticos de cine tengamos cierto contacto con la academia a la hora de hacer nuestro trabajo, y es verdad que en el caso de videojuegos el vínculo entre la crítica que pueden leer los usuarios y la academia, yo creo que está bastante separado, me da a mí la sensación. Más separado que en el caso del cine. Pero sea como sea, creo que es positivo, desde luego. O sea, creo que no hay que tener miedo de pensar esta gente habla raro o son unos pesados con las subordinadas. Ahí simplemente hay que acercarse con la mirada abierta y pensar. Es verdad que, claro, como fruto de esta, digamos, especialización tardía, pues se generan mejor etiquetas un poco raras como los Serious Games o como los Art Games y cosas así, que son un poco de este adanismo de un campo que se está abriendo, ¿no? Pero vamos, por resumir, yo creo que está bien y que siempre está guay
tener a gente lista y documentada hablando de las cosas y estudiándolas, ¿vale? Porque en general van a estar más documentados que los periodistas o los críticos muchas veces. Un poco más. Un poco más porque de videojuegos no controlo tanto. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, ya que mis alumnos, tanto los de primero tan encendidos como los de segundo, no han preguntado nada, yo quería preguntaros a vosotros dos si ahora mismo comenzarais vuestra carrera como periodistas culturales, ¿qué volveríais a repetir, dada vuestra experiencia pasada, y qué cambiaríais ahora mismo, en el contexto actual del periodismo y el periodismo cultural concretamente? Buah, ¿voy a empezar yo? Claro. Pues, ¿qué repetiría? Lo que pienso. A ver, ¿qué repetiría? Pues, no sé, es que como le hemos dicho antes, que se habla al principio tanto de la vocación, ¿no? Y se hace se empieza con tanta ilusión. Yo creo que ahí sí que lo repetiría todo igual, porque a mí me ha enseñado mucho. Yo, es verdad que empecé no soy a lo mejor de ellos como que son más freelance, yo empecé más como a medios tradicionales, en periódico, en tele, en radio. Y, joder, yo creo que picar teletipo te curte, ¿eh? O sea que al fin y al cabo te curte bastante y yo creo que hace base, ¿no? Hace como un poco de callo para lo que te prepara para lo que luego va llegando. Y yo creo que repetiría todo porque de todo he aprendido mucho, sobre todo de la gente que me ha rodeado, no del trabajo que yo estaba haciendo en sí, sino de lo que veía en los demás que estaba haciendo y que luego pues me han inspirado y he tenido como modelos referentes que he podido seguir. ¿Qué no repetiría? Quizás no repetiría, como decía él, priorizar más el trabajo a mi bienestar en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, porque creo que nosotros venimos también mucho de la que ellos por suerte ya creo que no, pero de la cultura del esfuerzo, ¿no? De esto te lo tienes que currar, tienes que echar muchas horas para seguir, para estar y si lo haces lo va a conseguir, no tiene por qué. Entonces creo que ahí sí que me relajaría un poco. Le diría a mi yo del pasado bueno, tómatelo un poco con más calma, no hace falta que te vayas la última de la redacción porque al fin y al cabo no lo vas a llegar y vas a llegar igual, o sea, vas a hacer igualmente algo que te está gustando en el momento que deja de valerte la pena, ya no solo en el sentido económico, sino también en el sentido profesional. Eso es lo único que no repetiría. Fíjate, lo está pensando y tampoco todavía no sé exactamente de contestar. Sí que diría, puestos a repetir, creo que a mí lo que sobre todo me ha ayudado siempre es el hecho de tener una curiosidad y una pasión que vaya más allá de lo que se pueda reglamentar o lo que se pueda, digamos, lo que me puedan enseñar en un aula o un programa de estudios, porque al fin y al cabo el término vocaciones está muy envenenado y con razón. Pero es que es verdad que si estamos asumiendo que lo que queremos es ser periodistas culturales, sin el entusiasmo no somos nada, realmente. Y ese entusiasmo se tiene que trabajar, o sea, no basta solo con ser el entusiasmo, se tiene que enriquecer una expresión y un pensamiento que creo que se puede enriquecer hablando mucho con vuestros compañeros de las cosas que os gustan, comentándolo todo, discutiendo con el profesor que toque. O sea, lo importante, yo creo que es sobre todo tener el cerebro siempre abierto a aprender cosas nuevas. No sé si estoy haciendo aquí un poco naif, pero sí que yo creo que es importante no perder nunca la curiosidad, hablar todo. Yo realmente como crítico me he formado a través de conversaciones, o sea, en plan de conversaciones en la cafetería de la universidad, con cervezas comentando la peli que vimos el miércoles pasado y también escribir tus propias cosas al margen. O sea, es verdad que el tema de los blogs, supongo que, y con razón, ya está un poco más devaluado porque se ha visto un poco la trampa que había dentro de los blogs, pero es verdad que a mí me ayudó personalmente, a nivel sobre todo de ver cómo mi escritura se conectaba con mi cerebro, por decirlo así. Pero claro, también el tema de los blogs me lleva a lo que sí que es seguro que no repetiría, que es el hecho de no trabajaría gratis en absoluto. No, eso sí. O sea, no, en el momento está bien que tú tengas un blog y que tú seas tu propio jefe a nivel de que nadie te obliga a hacer nada, pero en el momento en que tú ves que hay una estructura de empresa a tu alrededor que tiene publicidad, es decir, que sabes que hay ingresos y a ti no te está dando nada de dinero, no hay que estar en ese medio. O sea, al final es que esto es una experiencia común. Yo siempre pongo el ejemplo que durante 4 años estuve trabajando en una web que se llama El Quinto Beatle,
que voy a decir el nombre porque aparte de que son unos desgraciados, ya no existe esa web. pero a mí me decían que me pagaban en base a ir a conciertos y entrevistar a gente, y que eso ya en sí mismo pues era guay, te curtes la experiencia, ¿no? Y claro, yo ahora eso lo recuerdo y es que me tuvieron engañado durante meses. Estuve engañado en base al entusiasmo y tal, cuando yo veía ahí que claramente había una empresa con cuerpo de empresa que me estaban explotando. Y eso es sobre todo lo que hay que tener cuidado, que es el hecho de, por muy bonita que sea nuestra profesión, esto es una profesión, y es una profesión que te tienen que pagar en condiciones y en la que tienes que estar siempre pensando si compensa con las otras facetas de tu vida, que normalmente van a ser tan o más importantes que el trabajo. A mí me parece muy interesante lo que dices y la distinción que haces, porque no es lo mismo empezar en un blog o empezar en un medio canapé, que la gente que lo lleva está en las mismas circunstancias que tú, porque ahí, bueno, pues ahí todos estáis igual de jodidos, simplemente estáis intentando sacar algo adelante juntos, ¿no? Claro, si entramos en términos de pues cooperativas, claro, o medio que montas con otros compañeros, entiendo que es otra cosa. Claro, también puede ser peligrosa, pero... sí, exactamente. Y porque al final siempre puede variar y al final pues el que tiene dominio de la web es el que está... Cosas de ese palo, el que sabe lo que está valiendo, el que sabe el dinero que le está entrando, y realmente tú como redactor no terminas, o como periodista no terminas nunca de... como articulista nunca terminas de saber si te están diciendo la verdad o no, si realmente está entrando dinero o no, o lo que fuera. Pero bueno, que en principio... ¿Te pagaremos en algún futuro? No, págame ya. Págame ya y ya está, porque en general no te van a pagar nunca. Spoiler, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Uy, la gente se ha animado, ¿no? Sí, ¿ya has visto? Vale. Habéis mencionado precisamente el tema de la crítica, teniendo en cuenta que soy especializado en videojuegos, cine y ese tipo de cosas, ¿cómo se puede analizar o qué tipo de paradigma se tiene que seguir para analizar un medio o unos medios que no tienen prácticamente límites, como son el cine y los videojuegos, que pueden crear productos tan variados y tan distintos? ¿Cómo puedes diferenciar qué producto está bien hecho o es mejor que otro producto? Me encanta esta pregunta, Wow. Dios mío. Sí, porque es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Es la pregunta. No, Es que pues tú antes habla tu mano. es que tú antes has dicho, es que nunca ha habido una norma del gusto. Nunca ha habido una norma del ya gusto. no existe, Pero yo al menos defiendo que no debe existir una norma del gusto. yo recomiendo sería la norma del gusto de Hume. Fíjate, y ese siglo... ¿Vas a recomendar a Hume? Sí, yo lo recomiendo siempre. ¿Vas a recomendar Carlos está hinchado de oírme ya. Pero es un ensayo súper pequeño y te está dando las claves para te está diciendo, por un lado te está diciendo, siempre va a ser subjetivo el análisis. Siempre va a estar filtrado por tu personalidad, por tus experiencias, por tus cosas. Pero existe una manera de limar ese análisis. Es una manera de afinar, de hacer oído, de alguna manera, como si fuese música, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Ese análisis, ¿no? Y hay unas características, no la voy a desmantelar porque es un spoiler horroroso. Yo recomiendo que lo leáis. La norma del gusto está en internet, son 6 páginas o 7 y es maravillosa. Bueno, es cortito, ¿eh? Es verdad, sí. Y, hombre, Hume, maravilloso, es un gordito afable, es el el bollero de eso. No, porque he dicho afable, no. Bueno, claro, Sí, pero sí que al final es una de las cosas que dice él es el fomentar todo el rato o intentar mantener todo el rato el juicio crítico. O sea, y eso se hace a través también de consumir todos esos productos, todo lo que puedas, pero no de una manera ávida, no de una manera capitalista, no es por simple capital simbólico de acumular. Yo he visto tantas películas, yo he visto 600 películas, yo he visto tal. No, es qué haces con eso. ¿Qué reflexionas con respecto a eso? ¿Cómo lo nutres también de tu propia experiencia y cómo lo interrelacionas con lo que has aprendido, con lo que has leído, con la filosofía que has leído o con otro tipo de libros, da igual, no necesariamente? ¿Cómo se relaciona con otros productos? También si es cine, pues cómo se relaciona con otras películas, cómo dialoga, si es una película de Michael Bay, que hemos hablado antes de él, cómo se relaciona con el resto de su filmografía. No pararse a analizarlo simplemente eso. Y luego, una cosa que creo que compartimos una filia con Susan Sontag, ¿no? Claro. Con Susan Sontag, que ya decía Susan Sontag resumió toda claro, esta mesa redonda. que a la hora de enfrentarse también a este tipo de disciplinas artísticas que son tan técnicas al final,
que al final dependen de tantos departamentos, que dependen de tanto aprendizaje por parte de sus creadores, estemos atentos también a esa disección departamental, que no nos fijemos simplemente en me han gustado los actores, me han gustado tal, me ha gustado que el videojuego, la narrativa del videojuego es buenísima, que no nos fijemos solamente, lo que decía ella, ¿no? La banalidad de hablar solamente del contenido y hablar también de cómo se relaciona la forma con él, de cómo, de si el CGI, por ejemplo, de si el CGI en esta película viene a cuento o no viene a cuento, ¿no? Porque puede tener un CGI, una película fastuoso, puede tener un CGI maravilloso, pero y eso sí es un valor que se puede... Claro, pero no tiene por qué remar a favor de la misma película, ¿no? Tener ese criterio para poder ver esa interrelación departamental y cómo la obra completa, a partir de esas disecciones, si funciona o no funciona, ¿no? Vamos, son una de las cosas que yo sigo, de los criterios que yo sigo. Yo sobre el tema de la crítica, yo siempre cito una cosa que decía Jordi Costa, mi crítico de cine de cabecera, que era simplemente que cualquier tipo de crítica, esté hecho en los términos que sean, es simplemente abrir una conversación. Y con eso lo que quiero decir es que yo creo que al final la dialéctica central que tiene que haber en cualquier crítica es tú frente a otra persona, otras personas, hablar de las conversaciones entre cervezas en la universidad, y no un nivel necesariamente frívolo, sino un nivel de cierta película, cierta obra, a ti te ha producido una impresión del término que sea, y tú en pos de intentar explicar esa impresión creas el discurso crítico, similar a si le tuvieras que hablar de una peli que has visto a tu madre. O sea, es que al final no es muy distinto a eso. Hay que quitarse de encima dialécticas que a la larga pues pueden ser un poco inoperantes, quiero decir, yo qué sé, he mencionado antes de pasada las pelis de Santiago Segura. Yo evidentemente estoy muy en contra de las películas de Santiago Segura por cuestiones políticas, por cuestiones estéticas o lo que sea. Pero a la larga eso tampoco tendría que repercutir en que yo hiciera un mal trabajo crítico por ya tener una predisposición. O sea, yo podría abordar una película de Santiago Segura examinándome a mí mismo, haciéndome una especie de autopsicoanálisis de por qué este cine me repele tanto. Y en pos de eso, de escribir, de escarbar en mi propio razonamiento, de intentar explicarle mi razonamiento a las personas, estaría generando una crítica de valor. Y yo un poco simplemente lo veo así. Es verdad que hay otras variables que me parecen bastante aconsejables a este nivel, como es el hecho de leer mucho, de leer mucho a gente que también examine tus críticas. Bueno, pues como cuando escuchas a personas en una conversación, que es que al final es eso, no hay una gran diferencia, porque evidentemente si ves mucho, pues vas a generar al final, aunque no me guste la palabra, un gusto. Vas a saber si una peli está mejor escrita, está peor. Vas a saber si el CGI canta o no canta. Vaya, pero estás de acuerdo con Hume de repente, ¿eh? Claro, Hume y yo vamos a separarnos a la amigos. Tamara. Es que yo no hago críticas en general, yo lo que hago es seleccionar. Sí. Entonces, lo único que... sí mismo es criticar. Sí, pero no... Pero claro, es el primer filtro, manera. Tamara. Es que no es baladí, quiero decir. No es nada baladí, es el primer filtro. O sea, es sí, lo que, es el primer filtro. O sea, sí. Tu criterio es lo que marca, es el tamiz que marca lo que vamos a contemplar en un festival, ¿no? Sí, pero claro, yo supongo que ahí tengo que tener más claros criterios de adecuación también del festival en sí mismo. Pero sí es verdad que el bagaje es fundamental. O sea, a veces te hace falta, supongo que coincidirá, 10 minutos de una película para saber si te hace falta ver el resto o no te hace falta ver el resto. Entonces, no sé si esto se podría decir, pero bueno. Ahí está el tema, que es que te estás repeliendo desde los 10 minutos y la tienes que ver entera. Exacto, ahí está. Y como de... No, o sea, a lo mejor cae un por dos, ¿no? O sea, no, porque no necesitan mucho más. Pero... no sé, o sea, a mí me parece un trabajo, o sea, es muy chulo porque como justo eso, ¿no? Como que te desdobla de ti mismo. Yo había películas que por gusto propio no vería nunca, pero sé que tienen su público, sé que tienen que estar presentes y evalúas otro criterio, incluso que sea malo es un criterio. O sea, claro. deja Sí. algunos entonces, no sé, es chulo. Yo, por intentar sintetizarlo en pocas palabras, sería decir, hacer lo que no hace Bollero. Es decir, no hacer solamente hacer artículo de opinión sin más sobre claro. eso, y nunca creerte que has llegado al cenit de lo que puedes conocer y de lo que puedes investigar. No creérselo nunca, porque hay una cosa que decían clave en el documental,
de él, y era, que lo decía Trueba, que decía que era una de las personas que Bollero era una de las personas que menos había cambiado en 40 años, ¿no? Y se nota. Y yo creo que conforme voy avanzando, escribo mejor. Y escribo mejor porque no solamente por el callo, como también decías tú, sino también porque sigo interesándome por investigar nuevos tipos de plano, aunque luego no sé yo el que lo realice. Nuevas maneras de rodar. Intento cada vez más entender por qué se utiliza una máquina y no otra a la hora de hacer un rodaje. ¿Por qué incluso es bueno muchas veces rodar de manera antigua, ¿no? con otros usos, o rodar en 35 milímetros? ¿Por qué puede convenir eso estéticamente a la película, ¿no? Y hacer todo ese tipo de interrelación lo más... al final también va a depender del formato, porque te van a exigir a veces que lo hagas todo en 400 palabras y te va a dar, para lo que te va a dar 400 palabras te vas a tener que enfocar en unas cosas y no en otras. Pero cuando ya te dejan análisis largos, que es sobre una virtud de Break o es una virtud de ciertos medios especializados, pues ahí sí que puedes demostrar pues ese diálogo que decías tú con la obra de arte, ¿no? Sí. Y convertir también la crítica, que es una cosa que decía Oscar Wilde, convertir la crítica en una obra de arte, joder. Sí, yo soy muy defensor, porque o sea, hay gente del gremio que dice, no, en realidad nosotros siempre vamos a estar por debajo de la persona que hace la obra de arte, ¿no? Digo, bueno, sí, es cierto, es innegable, ¿no? Porque para empezar nosotros escribimos en función a algo que ya se ha hecho, no estamos creando de la nada, por decirlo así, pero creo que a la larga sí que puede ser un complemento de cara a lo guay del arte, ¿no? Que es pues el hecho de que enriquezca tu vida, ¿no? De que enriquezca tu vida a nivel de la experiencia que te crea y cómo te hace relacionarte con la gente. Y en ese sentido, al final la crítica es eso, es como prolongar, abrir una conversación nueva, donde por supuesto es muy importante, no tanto ya el bagaje, sino la curiosidad, no perder nunca la curiosidad y no ser vago. O sea, el gran problema de Bollero como crítico, que yo no le considero ni crítico, es que es una persona muy vaga. Y eso y una persona que no tiene curiosidad. Y eso es lo peor que te puede pasar como una persona, como crítico. In memoriam, Carlos Bollero. Y Carlos Pumares, otro que murió, otro que te ha bailado. Oye, que estamos dando por hecho que ellos saben quién es Carlos Bollero. ¿Es verdad? ¿Sabéis quién es Carlos Bollero? ¿Sabéis quién es Carlos Bollero? ¿Podéis levantar la mano los que ¿Cómo sepáis? lo sabía que no se iba a pasar esto? Vale, 2. Víctor, pero vosotros tenéis más de 30. Claro. A ver, ¿alguien sabe? ¿alguien nacido a partir de los 2000 sabe quién es Carlos Bollero? Ahora mismo, perdonad que os increpe, esto ya es por puro interés personal, ahora mismo hay algún crítico o algún ensayista que digáis, wow, nos mola mucho su trabajo, queremos parecernos a él a la hora de escribir. A ver. Maravilloso, claro. Maravilloso, Dayo, ¿ves? Dayo lo hace perfecto. O sea, Dayo, el ejemplo clave, Dayo. Claro. Hay que parecerse a Dayo, o sea, es que eso es así. Y ya está, ¿no? Dayo, bueno, está bien. Sí. Bueno, yo creo que podemos, si nadie quiere hacer otra pregunta, podemos terminar, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias.